Y Moisés, una de las cosas fundamentales que hizo o que dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no iré a ningún lado. De hecho, Moisés se tomó su tiempo, se tomó una forma de decir, para hacer la obra, para que Dios lo prepare. Si estudiamos o leemos la historia de Moisés en la Biblia, vemos que se fue, estuvo en el desierto, hizo un montón de cosas, hasta que Dios cumplió y empezó a cumplir su propósito en él. Pero hubo una constante, y para mí es esto. Si su presencia no está, yo no voy a ningún lado. Y claro que nos movemos naturalmente, y muchas cosas hacemos sin que literalmente la presencia de Dios esté. Usted no va a ir a comprar a la carnicería con la presencia de Dios, o hay muchas cosas que hacemos por obediencia al Evangelio, como por ejemplo llevar un bocado de comida al que está necesitado. Eso lo hacemos por obediencia sencilla a la palabra. Pero lo más importante es que la presencia de Dios esté, que el Espíritu Santo esté, que sea el Espíritu Santo el que esté en nuestros corazones, que sea la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo la que gobierne nuestros corazones. Que no sean emociones, que no sean pensamientos, y no quiere decir que no estén porque los tenemos. Es imposible decir, no piense usted, si no haga, tendríamos que formar una secta, ¿vio? Donde le borráramos la mente a todos y donde todos pudiéramos tener un esquema, y no funciona así, no es Dios eso. Dios nos gobierna a través de su Espíritu Santo. No nos gobierna a través de una religión. Y es verdad, como dijeron los chicos al principio, llega un tiempo en que a mí personalmente hasta queda mal decirlo, pero me satura la reunión cuando es igual. Me satura porque no me sacia el espíritu, porque no. Y claro que es más fácil, pero estoy seguro que no es lo que Dios quiere. Dios quiere guiarnos por su Espíritu Santo. De hecho, cuando comenzó la iglesia como tal, la que fundó Jesús, no la fundó Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, dijo, la roca, sobre él mismo, voy a fundar la iglesia. La iglesia la fundó Cristo. A partir de Cristo tenemos la iglesia. Antes tenían la religión, no importa, teología barata si se quiere. Pero cuando fundó la iglesia, cuando comenzó la iglesia a ser predicada ese día de Pentecostés, dice la palabra que llegó el día de Pentecostés, ese día particular, que no tiene nada que ver con el Pentecostés, con el Espíritu. El Pentecostés era una fiesta judía, coincidencia. El día del aniversario, de San Martín, el 9 de julio. Llegó ese día, era un día especial, pero un día. Pero ese día llegó el Espíritu Santo y los llenó y fueron llenos de Él y salieron y predicaron el Evangelio. Y dice la palabra que ese día había gente de todas las naciones allí en Jerusalén y les oían hablar en sus propias lenguas. Y sabe lo que, más allá de todo lo que conocemos, sobre todo lo que hemos de alguna manera nacido o vivido la iglesia pentecostal, lo que significa hablar en lengua, lo que significa en distintas lenguas y toda la teología de por qué el Espíritu Santo te llena y te bautiza y todo lo demás. Lo que significa eso, que no tenía que ver con el pensamiento de los hombres. No había una religión, no había una fórmula. Cada uno le escuchaba hablar, porque Dios le habla a cada uno en persona. De hecho, el primer discurso de Pedro, entre otras cosas, dice, ya ninguno le enseñará a su compañero. Y a veces la iglesia hemos tomado el rol de ser los que enseñamos cómo se tienen que hacer las cosas de Dios. Debemos predicarla y que el Espíritu Santo haga la obra. Claro que como pastor o como siervo de Dios, como usted le quiera llamar, hoy pastor, genera una frustración cuando vos enseñás al Espíritu Santo, transmitís al Espíritu Santo, intentás al menos hacerlo, y de pronto ves que no ha sido descubierto. No es lindo eso. Pero déjeme decirle en esta mañana, algunas cosas van a cambiar.
Y lo principal que tiene que cambiar es que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Claro que a través de su palabra. Tampoco es decir, hago todo, es espiritual, que con el Espíritu me guió y de pronto uno sale corriendo para allá, el otro pone, y que aparezca que yo le viví el próximo domingo con un saxofón. ¿Y qué hace Vivi? Dios me dijo que toque el saxo y se ponga, digo para decir cosas sonzas, ¿no? Claro que Dios va a hacer las cosas con propósito. Dios va a hacer las cosas conforme Él quiere. Y lo principal, lo que no necesita mucha revelación, está escrito allí en la pared. Prediquen el Evangelio. Lo principal es predicar el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio tenés que tener Evangelio. Tenés que tener a Jesús. Si no, predicas religión. Si no, le decís a la gente que se arrepienta porque son unos pecadores. Y si sos muy, le decís, y sos pecador, y sos incircunciso, y sos diabólico. Y al último algunos te aceptan a Cristo por miedo, ¿vio? ¿Todo eso soy yo? Sí. ¿Y quién te lo dijo? La iglesia, la palabra. Y bueno, quiero a Cristo, entonces no quiero ser del diablo. Dios es mucho más que eso. Dios es espíritu. Y los que le buscan en espíritu y de verdad deben de buscarlo. Y deben de adorarlo. Y esto tiene que ser una verdad. Ay, Espíritu Santo. ¿Sabe que recién mientras adorábamos a Dios y Antonella ministraba lo que Dios ponía en su corazón y el libro de Romanos, y me venía una imagen. Y era la imagen de Jesús cuando estaba orando y antes de ir al Calvario, y esa imagen, digo imagen que no la he visto, pero que la imagino. En una ocasión Él tomó a algunos pocos, no sé que Pedro estaba y Juan también, no sé si alguno más, no sé si Santiago, y se transformó, o sea, se lo vio, a ver, para que usted entienda esta imagen, cuando Jesús de pronto está hablando con Moisés, con Elías, y se transfiguró, esa es la palabra, y lo vieron, pero no lo vieron todos, lo vieron unos pocos. Jesús le permitió ver esa gloria que Él tenía a unos pocos. Y esto no es para que digamos, bueno, pero es para poco, es para mucho, no. Es para todos aquellos que se atrevan a ver, pero no todos lo van a ver. No todos lo van a ver. Muchos son llamados, pocos escogidos, dice cuando sale a convidar a todos los que llamó a la cena. Pero hay un secreto por encima de todo. Que sea el Espíritu Santo el que te lo muestre. Cuando Él te lo muestra, la cosa es... Cuando Dios te deja ver algo de lo que Él tiene, la cosa cambia en tu corazón. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, es vital. Y digo, debido a mi responsabilidad delante de Dios, claro que soy el primero. Claro que sí. Y lo busco y lo anhelo. Y lo busco, mire, buscar a Dios no es una posición solo religiosa, que vengamos a la iglesia, de pronto, aunque hemos tenido ocasiones en que Dios se nos ha revelado y ha estado con nosotros allí, y de pronto nos arrodillamos y derramamos lágrimas. Pero cuando se lo busca a Dios, se lo busca en todos lados, se lo busca en un pajarito que canta, digo, para hacerlo poético, en un árbol que zumba con el viento, en un mirar el cielo, en un dejar que Él sea el que te ministre y se deje ver por vos. No una posición, no una cuestión especial, aunque debemos tomar ese tiempo especial para buscarle. Amén. Ser guiados por el Espíritu es lo más importante. Tengo una palabra anotada en esta mañana, con la cual Dios me ha ministrado bastante en esta semana. Claro que son días especiales. Y no sé si la palabra es especial, pero son días que uno tiene que vivir. No todos los días son iguales, hay días que son distintos.
el día miércoles cuando compartíamos una palabra aquí. Básicamente lo que Dios nos decía, tengan pensamientos buenos. Es decir, usted va a tener muchas cosas en su cabeza. En su cabeza, entre otras cosas, están los recuerdos. Y los recuerdos son buenos y a veces no son tan buenos, pero tenga las cosas buenas en su cabeza. Esos son los pensamientos. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, le dice, en esto pensad, en todo lo bueno. Piensa en cosas que lleven gloria a Dios. Piensa en cosas que tenga pensamientos buenos. Y lo que venga a su mente, si usted tiene la mente de Cristo, se transformará en bueno. Aún cuando son recuerdos, serán buenos. Amén. Puse un título, o no sé si un título, pero por lo menos lo que Dios me ha mostrado y quisiera compartir. Hace unas semanas atrás hablé un poco acerca de esto, de honrar la vida. Y honrar la vida es honrar a Dios. Y honrar la vida es amar a Dios, porque Él es el dador de la vida. Tengo un pensamiento personal, algunos podrán pensar distinto. Yo sé que la Biblia da pie también para decir que hay una nueva vida en Cristo, nueva criatura somos, creación nueva en Cristo. Pero mi pensamiento personal, al menos para mi vida, es que yo no tengo una nueva vida, ni siquiera una nueva oportunidad en mi vida. Yo tengo una vida. Dios me dio una vida y debo vivirla. Porque si fuera una nueva vida, estaría dejando atrás lo que viví. Y eso se haría en todo caso aplicado para ser un poquito teológico o tratar de explicar a Dios a lo que se haría una vida pasada cuando vos te convertís. Sí, claro, hay cosas que debes dejar atrás, pero mi vida al menos, la que estoy viviendo hoy, no es una nueva vida, ni tampoco una nueva oportunidad. Es una vida. Y la vida, cuando te la da Dios, tiene un propósito. Dios te llamó no solamente para que respires, no solamente para que existas y nada más. La vida tiene un propósito y eso lo maneja Dios. Nosotros no tenemos, ni siquiera aún queriendo amar mucho mi vida y guardando y haciendo un montón de cosas para que mi vida le vaya bien, qué sé yo, hasta cuidando la salud, que no es que esté mal, ¿no? Pero digo, hago todo para cuidar mi salud, para hacer todo, para que me vaya bien, ahorro dinero, todo lo que hay que hacer prolijo bien. Y aún así no podemos saber si vamos a vivir más o menos tiempo. Porque Dios te da una vida. Honrar la vida, honrarlo a Dios. Amá a Dios por sobre todas las cosas y va a estar amando tu vida. Y en base a eso quiero un poco explayarme. Esta semana escuché un pasaje bíblico y quiero compartir un poquito de eso. A ver si lo tengo marcado, creo que no. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y acá quiero tomar esto porque me habla del tiempo que estoy viviendo. Al menos a mí me deja una instrucción clara el apóstol y me lleva a reflexionar acerca de cómo son aquellos que aman a Dios, sirven a Dios y creen a Dios. Y honramos a Dios y honramos la vida. Y cuando honramos a Dios, honramos la vida y honramos también a aquellos que nos dejan un legado. Y acá el apóstol Pablo le escribe a Timoteo se formó con Pablo. Algunos toman el ejemplo de Timoteo para de allí hablar acerca de paternidad y de la paternidad que tenemos como padres espirituales, porque Pablo le habla a Timoteo como hijo, como un hijo espiritual. Ese sería un tema para otro día, más preocupado en que sea la paternidad reconocida. Creo que más importante es reconocer hijos. De hecho, Pablo en esta segunda carta y en esto que vamos a leer ahora, le habla en todo caso a ese hijo para reconocerlo como hijo más que él lo reconozca como un padre a él. Y cuando uno reconoce a alguien como hijo, toma el rol de padre, no para ser reconocido. Yo no estoy esperando que mis hijos me reconozcan como padre, sino que estoy ejerciendo mi paternidad sobre mis hijos, protegiendo y cuidando a quienes son mis hijos. Entonces Pablo acá es un padre que está preocupado. ¿Y por qué está preocupado? Porque sabe que él está pronto a ser sacrificado. Él sabe que su partida está pronta. Él sabe que su tiempo ya es poco. Pero también sabe que ha cumplido el propósito de Dios.
También sabe que hay una corona que le espera, pero tiene que dejarle algunas instrucciones a este hijo o siervo o discípulo o consiervo, porque ya lo pone en una posición, incluyendo en la primera carta, de consiervo, cuando le dice no tengas en poco tu juventud, sino que haz la obra de evangelista, haz la obra, haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Y en este libro de Timoteo, capítulo 4, verso 5, encuentro estas palabras y dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo enseñándole a su hijo espiritual a que cumpla el propósito. Miren, hermanos, no hay muchos preámbulos. A mí esta semana me ha movido mucho todo lo que viví. Y claro que son sentimientos los que me han movido, ¿sí? En la emoción, en lo que mueven los sentimientos. Pero me han movido en la fe, en saber que hay un propósito para cumplir. En entender a un Jesucristo, cuando tenía su propósito listo para cumplir, cuando fue a orar por última vez al Monte de los Olivos, le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Ay, no se haga mi voluntad sino la tuya, perdón. Yo dije la mía. ¿Quieren que lo lean? Mateo 26. Aún Jesucristo cumpliendo la voluntad del Padre, pero sabía una cosa Jesucristo cuando iba a cumplir la voluntad del Padre: que Él había cumplido, que Él había hecho la obra. Que había hecho la obra por la cual Dios lo había puesto esos 3 años en la tierra, esos 3 años de ministerio, porque tenía 33, al menos dicen esto los estudiosos. No tengo el DNI de Cristo guardado para saber. Pero sabía que había cumplido el propósito, que había hecho lo que el Padre le mandó. Y Pablo había cumplido el propósito, había hecho lo que el Padre le mandó. Y se había sostenido en la fe. Muchas veces he dicho desde aquí, la fe es un atributo o una obra de Jesús. Es como la iglesia la hace Jesús. La fe la da Jesús, no la dan los hombres. Tenga fe, usted tenga fe que Dios lo va a sanar. Yo he escuchado a muchos evangelistas decir esto y repetir esto. Y tenga fe que Dios lo va a sanar. Y está bien, no digo que esté mal dicho, pero la fe la provoca o la da Jesús. Y cuando usted encuentra a Jesús, encuentra la fe. Y en esa fe se sostiene. Y en esa fe va a obtener la corona. Y en esa fe va a pelear la buena batalla. Dice Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. No está diciendo que me ha sido hermoso, le he pasado bomba. La verdad que el último crucero a Roma estuvo espectacular. Casi se hunde. Quedó perdido en una isla. Iba en un crucero a Roma para que lo juzguen y allá lo maten. Pero él sabía que tenía un propósito en Roma porque le iba a predicar a los romanos y porque le iba a hacer testimonio. Y la historia cuenta que la historia real, ¿no? A partir de la muerte de Pedro y de Pablo en Roma, ambos muertos en Roma, el imperio cayó literal. Pero cayó el sistema y se predicó el evangelio. Porque había un propósito: pelear la buena batalla. Y este Pablo preocupado y ocupado hasta lo último, en que los que le conocían, en Timoteo, en Tito, en todos, pero vamos a este libro de Timoteo y fíjese que cuando le habla a Timoteo le dice: y a estos otros, y le nombra un montón de otros más que estaban con él, a todos ellos. Les dice: hagan lo que, de hecho comienza diciéndole: lo que me has visto hacer, hazlo tú también. Y encárgaselo a hombres fieles que lo hagan también. Porque este es el legado. Porque esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que te dice un siervo de Dios.
que guardes la fe. Y que esa fe te permita hacer la voluntad de Jesús. Porque esa fe te va a permitir ver a Jesús en cada paso que des en tu vida, en cada cosa que hagas. Permitámonos tener la fe de Jesús. Busquemos la fe de Jesús. Busquemos a Jesús. Tengamos al Espíritu Santo. Anhelemos al Espíritu Santo. Deseemos estar con Él. Sea eso más importante que todo lo demás. Tomé el atrevimiento de buscar algunas cosas por definición. Hay una palabra que entendía lo que significa, sé lo que significa, y es la palabra creer. Mire lo que dice la Real Academia Española acerca de la palabra creer. Tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Eso es creer. Es decir, es fe. Si voy a la definición de fe, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Pablo dice que ha tenido fe y ha peleado la buena batalla de la fe. Y que ha sido hallado fiel y que sabe que le espera la corona. Aunque parezca muy fuerte para este día y especialmente para mi vida y la vida de mi familia y los que somos hijos de alguna manera de esta casa. Nosotros tenemos un cartel ahí que fueron las últimas palabras de mi esposa. Falta algo ahí. Antes de terminar de decir, prediquen el Evangelio, nos dijo, he sufrido mucho, pero nunca dejé de creer. Prediquen el Evangelio. Ese es el legado de un siervo de Dios. Ese es el legado. Claro que los pensamientos y los recuerdos a veces son feos o son tristes, pero ese es el legado. Ese es el legado y ese es el llamado que tenemos para este tiempo. Para este tiempo. Porque honrar a Dios es honrar la vida. Y es Dios el que decidió que un día Pablo tenía que dejar de estar. Porque había cumplido el propósito. Y tenía su corona. Es un día para que sepamos que Dios nos dejó un propósito. Nos dejó una enseñanza. Aprendimos y vimos. Encontramos y sabemos. Conocemos. ¿Para qué? Para dejarlo todo y predicar el Evangelio. Y cuando digo dejarlo todo no es para que tomemos una sensación tremendista. Para que seamos hallados justos. Para que la fe nos sostenga hasta el último minuto. No es mucho lo que tengo para decirles hoy. Sino que seamos fieles al llamado. Y prediquemos el Evangelio. Y dejemos todo y prediquemos el Evangelio. Aún nuestros pensamientos. Y si no tenemos fe, miremos a Jesús. Miremos a Jesús. Jesús, no tengo fe, acá estoy. Estos días me recordaba una palabra que alguna vez compartí con Benjamín. Y un día me dijo el joven, hace 4 años y medio, y no es porque sea bueno con la fecha, sino porque fue para la época del Mundial, y tengo en época del Mundial. Nunca me acuerdo los años exactos, jamás. Ni siquiera me acuerdo los años que tengo, creo que son 30. Y me dijo, no tengo fe, y estoy mal. Y yo le dije, no, estás equivocado. Porque cuando vos reconoces que no tenés fe, es porque tenés toda la necesidad de fe, y eso es lo que produce Jesús. Y te va a dar resultado en algún momento.
Te va a brotar, vas a tener necesidad, porque cuando vos tenés fe, cuando Jesús pone fe en tu corazón, cuando vos encontraste a Jesús, es muy difícil que lo puedas dejar. Es muy difícil que puedas mirar para otro lado. Es muy difícil que podrás tener tiempo, tranquilo, hay tiempos malos. Pero cuando vos tenés Jesús es muy difícil. Porque esa fe tiene que ser alimentada por Jesús. Entonces en algún momento tenés que volver a Jesús y tenés que ir a Jesús porque no hay otra forma. No hay otra forma. Que sea un tiempo en que cumplamos el propósito por el cual fuimos llamados. Que manifestemos lo que es el reino de los cielos. Que manifestemos a Jesús. Que podamos llegar al último día como Pablo y como todos los hijos de Dios que llegan ese día. Y podamos decir, he hecho lo que tenía que hacer. Creo en Dios. Crean en Él. Síganle a Él. Predican a Él. Espíritu Santo de Dios, te entrego esta mañana nuestras vidas. Y esto representa algo muy básico y muy simple en esta zona, en este lugar donde estamos, el espacio que estamos y que habitamos hoy. Y se llama Visión Nueva, Dios. Y no fue una ocurrencia, sino fue un llamado, y entiendo lo que es ese llamado, y hubo una constante en ese llamado. Muchas cosas nos han pasado en el camino, Dios, y aquí estamos. Te entrego visión nueva, Dios, te entrego mi vida, la vida de lo que conformamos este espacio, esta iglesia. Te lo entrego, Dios, porque necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe para poder llevar adelante lo que tú nos has encomendado, Dios. En el nombre de Jesús, danos de tu gracia, Dios, para que podamos creer y nunca dejar de creer. Nunca. Batalla que sea, viaje que sea, camino que sea, nunca dejar de creer. Tiempo que se avecine, nunca dejar de creer. Oh, presencia de Dios. Presencia de Dios. Toma todo, Dios. Toma todo. Y que avancemos un paso o un milímetro, pero tu presencia vaya delante, detrás y alrededor. Y tu Espíritu Santo esté. Y Jesucristo y todos los dones y todas las cualidades y toda la armadura y todo lo que hace falta esté, Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Oh, más hay. Presencia de Dios. Si hay algo importante en este día es que podamos tener su presencia. Y cuando digo su presencia es el Espíritu Santo. Que podamos tener al Espíritu Santo y manifestarlo a Él, a Jesús. Darlo a conocer a Él, a Jesús. Saber de Él, de Jesús. Y hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Gracias. 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 Gracias, Señor.